La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacuti, para hablar sobre la solicitud para no posesionar al nuevo procurador general del Estado, el abogado Juan Carlos Larrea Valencia, quien fue designado con 4 votos según lo desarrollado en la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Gracias por la entrevista. Estoy a su disposición. Asambleísta, usted ha solicitado que no se ejecute la posesión del nuevo Procurador General del Estado por esta denuncia de un aparente conflicto de intereses. Esto ya está siendo tramitado, este proceso de investigación, inclusive usted lo ha llevado a Contraloría. Yo siempre que reviso las noticias y las redes y encuentro algún hecho que merezca ser sujeto de investigación, procedo a activar el control político y la fiscalización. Evidentemente, los medios de comunicación social hacen conocer que el abogado Juan Carlos Larrea Valencia, recién designado Procurador General del Estado, aparentemente tendría un conflicto de intereses porque es accionista del Banco de Guayaquil, del cual el presidente de la República también es accionista. Y además de eso, hay una denuncia que presenta el consejero David Rosero de que la designación de Larrea obedece a un cambio de favores, porque los miembros del Consejo de Participación Ciudadana pretenden realizarle una consulta a este procurador para ver si procede o no el juicio político que se está sustanciando en la Asamblea Nacional en este momento contra los 7 consejeros. Eso prende todas las alertas. En el Ecuador nadie puede ser designado a cambio de algo. De ser cierto esto, corresponde a la Asamblea suspender momentáneamente esa posesión hasta que se agote el juicio político y proceder a realizar un proceso de fiscalización de este proceso de designación del Procurador General del Estado. Para ver si efectivamente él ha cumplido con todos los requisitos y si en su declaración juramentada, que la tiene que haber hecho ante la Contraloría General del Estado y en el concurso, él hizo conocer que era accionista de un banco al que también pertenece el presidente de la República. Ahora se entiende y seguramente el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, dirá que se superaron todos los filtros, ya se superó las etapas necesarias donde había la opción de incluso impugnar el nombre del abogado Juan Carlos Larrea Valencia. Siendo así, ¿no es extemporáneo esta solicitud? A ver, recién estamos nosotros sustanciando el juicio político por una causal que es la designación del superintendente territorial, donde también se evidencia un conflicto de intereses. Puede ser que existan comisiones técnicas y pueden haber procesos de impugnación, pero evidentemente cuando uno es parte de un órgano, tiene la obligación de revisar la documentación. No puede confiarse en lo que diga la comisión técnica. Y si es que existe la más leve duda de la idoneidad de un candidato, tiene que hacerlo conocer. No puede ser que una vez que ya es designado, lo que ellos no pudieron observar, los medios de comunicación social y las redes sociales lo informan inmediatamente. ¿Qué sucede entonces con los miembros de este consejo y con sus asesores? Que no pueden revisar el mundo informático que actualmente te permite saber si existen o no nexos entre los candidatos y el proponente. Pero eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado no solo con este Consejo de Participación Ciudadana, sino con
otras autoridades que han pasado por estos mismos puestos y los procesos de selección que han sido públicos en muchos casos. Las autoridades han sido designadas, en otros casos posesionadas, con prohibiciones de ejercer cargo público. Es el caso, por ejemplo, del presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, teniendo una prohibición expresa de ejercer cargo público, pues ahí lo tenemos de vocal primero y ahora presidiendo temporalmente el Consejo de la Judicatura, y ha ocurrido con otras autoridades. Esta ya no sería el único caso, ni es la excepción. En el caso del vocal Murillo, debo recordarle que hay una sentencia confirmada por la Corte Constitucional que diferencia lo que es un funcionario judicial de carrera y uno que es de periodo fijo. Y en el caso concreto de él, la Corte Constitucional ha resuelto que él no tiene ninguna prohibición para ejercer el cargo público. Y por esa razón están llamados a juicio político 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. En el Ecuador, es muy fácil que las personas quieran interpretar las normas constitucionales, pero cuando la Corte Constitucional habla y las sentencias se encuentran ejecutoriadas y en cosas juzgadas, ya no hay dudas. Aquí no es importante el criterio académico de uno o varios abogados. Aquí tienen que cumplirse las sentencias y los funcionarios públicos están obligados a hacer solo lo que la Constitución les permite hacer y lo que la Corte Constitucional en el control de constitucionalidad dispone. Ese es un caso que lamentablemente no lo podemos señalar como un conflicto de intereses o como una prohibición. Pero el caso del actual procurador sí se encuadra en una prohibición expresa que se encuentra señalada en el artículo 11, literal 11 del reglamento, que se refiere a las prohibiciones que dice que no podrán integrar las ternas enviadas por el presidente de la República a quienes se encuentren inmersos en la provisión 7 del artículo 7 del Código Orgánico y Financiero de la Ley Orgánica del Servicio Público, y quienes incurran en las demás provisiones que determina la Constitución o la ley. Así lo he hecho conocer yo al Contralor General del Estado, a quien he pedido que realice un examen especial del proceso de calificación y designación. Así lo he hecho conocer al presidente de la Asamblea y así he pedido en el control político y de fiscalización que comparezcan ante la Comisión de Justicia. Si no consta en la declaración juramentada del abogado Juan Carlos Larrea esta posesión de acciones en el Banco de Guayaquil, como se ha dicho, esto podría incluso entrar en otro campo. Bueno, es que si él ha dicho que es accionista del banco, no podía ser candidato. Y si ha omitido que es accionista, ha incurrido en una falta. En los dos casos está inhabilitado, porque está prohibido, de acuerdo a los reglamentos que permiten la designación del procurador, tener ese tipo de vinculación con el presidente de la República y tener una participación en un banco, en el sistema financiero. No lo digo yo, está en el Código Orgánico Financiero y en la Ley de Servicio Público y en el reglamento que establece este tipo de concursos. Entonces, la obligación de los asambleístas es, una vez que el funcionario público, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, actúa, nosotros ejercemos un control político y fiscalización. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que deberían hacer los otros 136 asambleístas. Pero como yo no tengo compromisos con nadie, mi estimado Fausto, estoy haciendo lo que corresponde hacerse. De esto se deduce que no podemos confiar por un lado, en los concursos que han sido también seriamente cuestionados por parte de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y por otro lado, estos procesos de designación. Si se les pasó algo que ha sido revelado posteriormente por la prensa, por los medios digitales en algunos casos y en redes sociales, ¿qué podemos esperar de estos procesos? Mire, cada funcionario público tiene la obligación de responder por sus actuaciones. En el caso nuestro, como asambleístas, tenemos la obligación de fiscalizar. Y obviamente tenemos que actuar. Lo más sencillo es quedarse callado. Pero frente a un hecho como este, tenemos que entrar a investigar y a resolver. Podría ser que lo que yo estoy pidiendo no sea motivo de una alerta. Pero si es verdad lo que yo estoy señalando y que lo fundamenté con normas que se encuentran vigentes
en el Código Orgánico Financiero, en la Ley de Servicio Público, en los reglamentos que se encuentran para este tipo de concursos, inclusive en el Código Ético que presentó el presidente en el decreto número 4 cuando asumió la presidencia. Entonces, aquí corresponde que el funcionario que está participando y que va a ser elegido tenga una conducta intachable y que tenga además una honorabilidad y que existe esa ausencia de conflicto de intereses. Esa es la obligación nuestra. El Procurador General del Estado evidentemente va a ser el abogado del Estado, no va a ser el abogado del presidente de la República, es decir, del señor Lasso, es del Estado que va a ser abogado. Y en razón de eso va a defender los intereses del Estado. No puede tener ningún tipo de relación directa o indirecta con quien lo está postulando. Ni pueden quedar dudas y esperamos que esto se aclare. Y por parte del propio abogado Juan Carlos Larrea, el Procurador General del Estado designado. De asambleísta Vanegas, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la entrevista. Pase usted buenas noches. Gracias, buenas noches. Ha sido el doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutic, hablando sobre esta solicitud para no posesionar al nuevo Procurador General del Estado, el abogado Juan Carlos Larrea Valencia, puesto que habría un supuesto conflicto de intereses según se ha denunciado. Espera que se aclaren estas denuncias. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.